Bienvenidos y bienvenidas a Con Inclusión, el podcast que promueve la inclusión laboral. Aquí analizamos las fortalezas, los desafíos y las oportunidades de la inserción de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, porque creemos que juntos podemos construir una comunidad más informada, equitativa y accesible para todos. Acompáñanos en cada episodio, donde aprenderás, te inspirarás y serás parte del cambio hacia un futuro más inclusivo. Bienvenido al podcast Con Inclusión, producido por la Fundación Con Trabajo, donde tenemos como objetivo incentivar la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva y facilitar el acceso a la información respecto a esta. En este capítulo vamos a hablar sobre el impacto de la Ley de Inclusión Laboral, pero desde un ángulo muy especial: la inclusión laboral en las mismas empresas. Mi nombre es Sofía Buckel, soy periodista y yo seré la conductora de esta nueva temporada. Ahora, para contextualizar un poco, hablemos sobre la Ley 21.015, que se crea con el objetivo de revertir la falta de representación de las personas con discapacidad que persiste en el país. Para esto, la legislación impuso ciertas responsabilidades al empleador en materia de contratación, estando vigente desde abril de 2018 hasta que fue reemplazada este año por la Ley 21.690, que busca mejorar, reforzar y ampliar las oportunidades laborales para personas con discapacidad. Ahora, esto viene con modificaciones, como el aumento de la cuota del 1% al 2% de personas con discapacidad contratadas. Se modifica y clarifica las sanciones que aplicará la Dirección del Trabajo a la hora de fiscalizar el cumplimiento de la ley, estableciendo multas por cada mes de incumplimiento que pueden llegar hasta los 60 UTM, entre otras que profundizaremos más adelante. Ahora, ante la nueva implementación de la ley, las cifras de inclusión laboral en Chile mostraban que aún estamos al debe en grandes aspectos. En 2023, un 57% aproximadamente de los contratos de personas con discapacidad terminaron, lo que refleja una preocupante falta de estabilidad laboral en el país. Según el estudio de madurez en diversidad e inclusión de 2019 de Deloitte, se muestra que solo el 50% de la muestra afirma que existe una verdadera cultura inclusiva en su organización. Respecto a las personas con discapacidad, se señala que un 87% de ellos tienen bajo acceso a posiciones de liderazgo. Y aquí estoy con un invitado muy especial, un hombre que trabaja en una empresa de salud muy importante y que ha visto en vivo el proceso de inclusión laboral en su empresa y lleva más de 13 años de experiencia. Aquí tenemos a Rodrigo Bendaño. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Feliz de estar acá hablando de estos temas tan importantes. Sí, estamos muy emocionados de tener esta conversación. Empecemos hablando sobre cómo estaba la situación previa a la llegada de la ley de inclusión laboral. ¿Qué tanto conocimiento o conciencia había en la empresa sobre la inclusión laboral o el concepto en sí mismo antes de la llegada de la ley? Bien. Primero voy a mencionar un par de cosas. Yo no soy experto ni en la ley, no soy experto en creer que tengo una mejor práctica y que vengo a enseñar nada. Con mucha humildad. Tengo una experiencia en este tema que creo que ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, pero seguramente hay muchas otras más, y yo creo que lo primero que uno tiene que entender es que esto es un camino que estamos abordando como país y que tenemos que seguir construyéndolo juntos, la autoridad, el fiscalizador y las empresas, por supuesto. Yo pienso que el tema de la ley nos puso una realidad en el tapete que estaba un poquitito oculta. Me parece que en ese sentido las leyes, y esta en particular, ayudan a visibilizar algo que está de alguna manera ocurriendo, pero que no tiene el protagonismo que se merece, y en ese sentido yo le doy un punto a las leyes. Nos pasó recientemente también a las empresas con la ley Karen, que es todo un tema respecto al tema del abuso, de la violencia en el trabajo, y uno se da cuenta que efectivamente hay muchas conductas o prácticas que se normalizan o no se ven y que gracias a una ley empiezan a emerger como temas. A mí en ese sentido me parece, y siempre la invitación ha sido, cuando hablamos de esto en la clínica con nuestro equipo, es ver en la ley una oportunidad, no ver en la ley una amenaza o un problema. Es fácil verlo como un problema porque los que estamos en recursos humanos tenemos muchos temas que abordar. Claro. Y cuando uno le llega a otro tema, uno puede agobiarse. Yo creo que siempre hay que ir a la esencia, aunque eso implique en el margen a lo mejor no llegar el primer año al 1%. A mí de verdad te lo digo,
A mí me preocupaba mucho menos el primer año de llegar al 1% que hacerlo bien. Prefiero tener el 0,5% para hacerlo muy bien. En ese sentido, la ley es una invitación y nos tiene que llevar a la reflexión. Antes de la ley no había nada. Yo creo que este tema pasaba por la buena voluntad de muchas buenas personas que hay en este país y en las empresas. Pasaba por ciertas tendencias que se han ido poniendo muy de moda, si uno lo pone en un lenguaje un poquito más peyorativo, o que se han puesto en la palestra de buena manera, si uno le da un toque más positivo, que tiene que ver con todo lo que es las métricas de ESG, de cómo se gobierna, cuál es el impacto que las empresas tienen en la sociedad, y me pareció, por lo tanto, que había, desde el punto de vista de las empresas a lo mejor más con un mayor desarrollo, probablemente más internacionales, un muy fuerte componente de esas prácticas ESG que suben el estándar de las políticas, y otras que más locales a lo mejor que estábamos partiendo. La clínica, tú hablabas que yo llevo 13 años, la clínica lleva 10, entonces la clínica es una guaguita, así todavía desde el punto de vista de su madurez, pero que mirábamos esto como una oportunidad y que no teníamos nada. La verdad que sin esta ley probablemente este no habría sido un tema para nosotros y probablemente para muchas empresas del país durante un buen tiempo. Entonces, primero reconocer dónde uno está, de qué lugar viene, y con eso entender lo que esto implica y abrazarlo, si es que es algo bueno. Esto era algo bueno, yo creo que lo abrazamos muchas empresas, entendiendo la importancia que tenía y subiéndonos a buenos carros, digamos, que nos fueron acompañando. Claro, entonces, o sea, tú dices que no había tanta conciencia, pero por ende no tenían ninguna herramienta impuesta entonces previa a las exigencias de la ley para el tema de inclusión. Así como una práctica, nosotros fuéramos midiendo, por ejemplo en la clínica, la práctica de inclusión no teníamos nada. Nosotros teníamos gente y hicimos un esfuerzo, me acuerdo cuando partimos la clínica, tenemos un call center que es contratado de tener gente con discapacidad visual que nos ayudara a recibir las llamadas, y lo hicimos porque se nos ocurrió, vimos una oportunidad y no resultó. Y dijimos, no resultó, bueno, para la próxima. Teníamos personas con discapacidad física, que las tuvimos algún tiempo importante, pero era como iniciativa muy puntual, era como un deseo. Claro, no eran políticas. No era una política, era un deseo. Y como somos nosotros, una organización chilena sin fines de lucro, no tenemos una gran práctica corporativa internacional que nos ponga este tema, que eso ocurre en muchas empresas grandes. Entonces esto estaba en la buena voluntad de algunos de nosotros. Por supuesto, tengo la fortuna de trabajar en una institución que ve en el ser humano y en la dignidad de toda persona el sentido de todo lo que hacemos. Entonces esas ideas no eran tan locas en esa cultura, digamos. En esto, por supuesto, también las culturas de la empresa importan mucho, la cultura de base con la que partió esta ley. Pero pienso también que estamos viendo en paralelo un cambio cultural y esta ley llegó junto a ese cambio cultural. Esta ley llega antes del estallido social. Hoy día cumplimos 5 años. Esta ley llegó antes de la pandemia y todo eso yo creo que por lo menos como país nos llevó a conectarnos con una fragilidad y una vulnerabilidad que creíamos que a lo mejor no existía en algunos puntos. Entonces, al mismo tiempo, creo que esta ley fue acompañando ese proceso y hoy día como que nadie lo cuestiona. A lo mejor al principio era como, ¿qué les pasa? O sea, si las empresas estamos por otras cosas, ¿cómo nos piden desviarnos con esto? Entonces, redondando una idea, había poco. Lo que había, creo yo, en el país tenía que ver más con empresas internacionales. Yo tuve la fortuna de trabajar antes en empresas internacionales, que esto era como un tema, así como súper importante, pero en las locales probablemente todas estábamos haciendo lo que se nos ocurría por iniciativas personales o de algunos grupos, pero nada muy sistemático. Claro, y bueno, y además de todo esto, la clínica igual tiene sus valores que se caracterizan más religiosos, que igual son más inclinados hacia este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Tú crees que eso igual marcó alguna diferencia? Sí, yo creo que más que religioso, claro, yo creo que son valores humanos, bien universales, que tienen una raigambre en una tradición humanista de la Iglesia Católica, en nuestro caso, pero que son valores humanos bien transversales. Yo creo que, claro, si una organización tiene esos valores va a haber un campo más fértil. Claro. Ahora, dicho eso, yo creo que hay una tarea súper importante igual. Yo creo mucho en la cultura, pero también creo mucho en el liderazgo. Y acá algo que me parece que
la fundación hizo muy bien fue encender la llama del liderazgo. Yo creo que María José, que es la fundadora y la que tuvo esta visión también de tener un programa, como viene a la medida cuando surge la ley, lo que hizo fue de alguna manera desafiar al liderazgo de las organizaciones y de alguna manera decir, bueno, más allá de lo bueno que ustedes tienen declarado, ya pues háganlo carne, jueguen el partido. Entonces, yo creo que eso también al final es un llamado a nosotros, a todos nosotros, en general, en todas las contingencias que vivimos, sobre todo las personas de recursos humanos, de dirección de personas, de también tomar ese liderazgo y ir más allá muchas veces de lo que es la ley, de lo que es lo regulatorio, y hacer las cosas porque es correcto hacerlas, y empujar lo que haya que empujar. Entonces la cultura te ayuda, pero también hay que tomar el liderazgo, hay que tomar ciertos riesgos. Esto no estaba exento de tener un riesgo porque nosotros apostábamos a un proyecto de inclusión laboral que era apostar todas las fichas por un proyecto versus otro. Un proyecto versus otro me refiero a un proyecto más de discapacidad cognitiva, que es un tipo de inclusión laboral y por lo tanto, por supuesto, éramos el primer grupo, no sabíamos, entonces había que apostar algo y eso también implica a veces atreverse a jugar ese partido. Yo creo que eso, la cultura es un tema y el liderazgo es otro que suma de estar dispuesto a correr ciertos riesgos y hacer que las cosas pasen cuando uno cree que son correctas y vale la pena. Y bueno, hablando de riesgos, ahora que estamos en esa línea, sabemos que como todo proyecto nuevo, como todo cambio, existen desafíos, existen cosas que hay que aprender, conceptos que tal vez la gente no tiene tan interiorizado. Así que cuéntame un poco cómo fue, qué fue lo que los empujó a querer ser parte de este proyecto como en sus inicios. ¿Qué fueron las primeras barreras que se encontraron al intentar, con la llegada de la ley, a empezar estos proyectos de inclusión? Claro, mira, cuando surge la ley, nosotros empezamos a pensar algo nos parecía muy obvio, que era, mira, hay que cumplir una cuota de un 1%, hay un plazo para hacerlo, hay que empezar a reclutar gente, como regla y hay que ir a la Teletón, hay que ir a esta fundación, hay que ir a esta otra, y que nos prueba mucha gente, ojalá, que podamos elegir y que cuando la persona ingrese, ojalá que le vaya bien, que resulte, que funcione. Yo te diría que más que una barrera, la dificultad que había en ese entonces, por lo tanto, era concebir algo que sistemáticamente nos ayudara a tener un proyecto orgánico de cumplimiento de la ley. Entonces, cuando la Fundación golpea nuestra puerta, lo que escuchamos nos pareció súper atractivo porque tenía esa forma de ser un proyecto muy bien pensado, muy orgánico. Orgánico para mí significa que crece como crece el cuerpo humano, no se hipertrofia nada, sino que va acompañando un proceso y por lo tanto nos permitía ir acompañando un cambio cultural con el cumplimiento de la ley y que nos iba a dar la herramienta además para poder ayudar que ese cambio ocurriera no en la dirección de personas, en la clínica, en la jefatura y que nos involucráramos como un equipo en eso. Un ambiente más integral. En un ambiente más integral. Sí. Entonces, más que barrera, te diría que había ignorancia, había falta de herramientas, desconocimiento, susto. Las personas que estamos en el lado de repente de la administración y de la gestión, todas las leyes, que hay muchas leyes, a veces nos asustan. Decimos, ¿cómo hacer esto? ¿Lo cumpliremos? ¿No lo cumpliremos? Entonces, pasar de ese susto a decirse, es que hagámoslo. Yo en ese sentido tampoco soy abogado. Yo creo que las leyes están hechas, por supuesto, para cumplirlas, pero cumplirlas con sentido. Yo prefiero que me pasen una multa por no llegar al 1% el primer año, pero hacerlo bien. Si al final está una invitación a hacer algo distinto. Y por lo tanto yo no ando detrás de cumplámoslo, a como sea, porque me parece que lo más relevante acá, y así lo pensamos siempre, era la posibilidad de hacer algo bueno, bien pensado y bien acompañado por una fundación como Con Trabajo que nos alentó con un proyecto muy redondito.
Y cuéntame, esto fue apenas salió la ley, se empezaron a adentrar en el tema de los proyectos de inclusión, ¿no? Sí. Entonces, ¿fue eso que dijiste tú, que fuera como esta búsqueda de igual generar cambios más profundos que solo administrativos, lo que fue más motivante al hacer el proyecto de inclusión por sobrepagar la multa al no cumplirse el proyecto se debe pagar la multa de cuando no se cumple el 1%? Sí. No, mira, nunca lo pensamos como una opción esa, la verdad. Nunca fue una opción. No. Hacer la ruta más fácil que claro, salvo que por no hacerlo bien uno tuviera que pagarlo. Entonces yo digo, si no lo voy a hacer bien, paga la multa mientras lo pensáis. Claro. Pero piénsalo, trabájalo, desafíate. Yo creo que en eso, de nuevo, hay que tener cierta chispa, así como para decir y para sentirse llamado por esto. Claro. Yo te comentaba antes que toda esta práctica ESG, yo creo que a veces puede ser una moda. Las prácticas ESG tienen que ver con el impacto que tienen las empresas en la sociedad, en el medio ambiente, las prácticas de gobierno. Pueden ser una moda cuando uno hace algo porque todos ahora hacen algo por el mundo, por el planeta, por nada. Perfecto. No, que me escuchen los ESG, ¿verdad? Pero a la larga uno dice, al final del día, la idea es ser mejores personas y tener empresas que ayuden a sus clientes, a sus pacientes, en nuestro caso, con sus necesidades, pero ojalá transformándonos en el camino en mejores personas y haciendo el proyecto viable. Porque esto al final también es una empresa que tiene que tener una retribución económica que le permita seguir haciendo lo que está llamado a hacer. Entonces yo digo, de repente, más que buscar grandes proyectos, haz bien lo que te toca hacer. En nuestro caso, haz buena salud y con eso vaya a cambiar el mundo probablemente, el mundo más directo tuyo. En nuestro caso, el tema de la fragilidad es parte del ADN de lo que hacemos. Nosotros trabajamos con la enfermedad, con el dolor. Entonces, la fragilidad que está detrás de una discapacidad nos tocaba muy de cerca en la fibra misma. Entonces, por ahí surgió esa chispa. Pero probablemente para el que está en otra industria, hay una chispa que está ahí y que tiene que ver con el core de lo que ellos hacen. No hay que ir a buscar tan lejos para encontrar cosas significativas que hacer para tener un mejor mundo. Claro, pues más cumplir una dualidad también entre producir y entre cumplir lo que es el factor humano. Oye, y me quiero agarrar de algo que dijiste antes, que mencionaste la cultura en el tema de discapacidad dentro de la empresa. ¿Cómo se fue gestionando estas barreras culturales o educativas? Porque a veces es difícil para gente de administración empezar a aprender y saber de un tema como el tema de discapacidad, que no todos lo tienen tan presente. Entonces, ¿fue difícil, hubo dificultades al gestionar estas como barreras educativas dentro del equipo de gente de la empresa? Sí, y yo creo que es algo que no termina, no termina nunca. O sea, por eso te decía, yo no vengo acá como experto en nada, ni como el que las hizo y ya puede contar una historia de súper éxito. Yo creo que seguimos aprendiendo. Nosotros todavía tenemos un grupo importante de graduados trabajando en la clínica y el programa Con Futuro, y hemos tenido muchas dificultades. Y a veces son dificultades que uno todavía dice son culturales a pesar de nuestro foco en la persona. El tema, ¿cómo lo hicimos? Primero, el programa que nosotros implementamos tiene una aproximación que tiene toda una bajada comunicacional. Es decir, uno va sensibilizando como a toda la audiencia clínica total, todos los trabajadores de la clínica, y después va por segmentos a las áreas que están involucradas con las personas que parten primero con una pasantía. Eso ayuda mucho porque es un acompañamiento también a los equipos y a ir educando, además de las comunicaciones más transversales que uno hace, va educando sobre la ley y sobre la discapacidad. Ahora, ahí tal vez, dado el tipo de discapacidad con el que nosotros partimos trabajando, que es la discapacidad cognitiva, lo que uno tiene que transitar es a que realmente partir de sensibilizar y pasar por eso que puede ser medio paternalista, decir, entonces los vamos a ayudar, mira, sí, qué bonito, el síndrome de Down. Es decir, ¿sabes qué? Es una persona que tiene intereses, que tiene capacidades, que tiene competencias, que tiene días buenos, que tiene días malos, que tiene probablemente más facilidad para hacer cierto tipo de tarea y menos otra,
y que eso se entienda como parte de también el trabajo que cualquiera de nosotros podría tener. Yo voy a, no sé, a operar como hacen algunas personas que trabajan en la clínica, no lo voy a hacer tan bien, no soy cirujano, no estoy preparado para eso. O si me ponía a atender personas todo el día, no lo voy a hacer bien. Bueno, también entender cuáles son las características de cada persona para el puesto correcto, y no porque tiene una discapacidad le vamos a, si fue bien elegida para ese puesto, a quitar responsabilidad, pero no tampoco pedir que haga cosas para las cuales tampoco está preparada y tampoco es el rol de su cargo. Entonces, esa transición entre el sensibilizarnos, no ser paternalista, pero tampoco pedir lo que no hay que pedirle a una persona porque no es parte de su trabajo o no es parte de cualquiera de nosotros, estar todos los días alegre, contento, bueno, es parte de los cambios que todavía día a día hacemos y tenemos que seguir haciendo. Claro, bueno, sí, son cambios que yo creo que son muy de desarrollo y que son cosas que van cambiando también constantemente, entonces efectivamente me tinca, pero sí, claro, no termina, eso mismo. No termina nunca porque, fíjate que la ley parte en las empresas, pero probablemente esto también es en los colegios, en las universidades, entonces estamos como sociedad avanzando hacia esa vía, creo yo. Ya, perfecto. Oye, cuéntame un poco más sobre estos proyectos que hicieron inicialmente de manera individual. Fueron, o sea, sé que me dijiste que no resultaron tanto, pero fueron buenas experiencias o malas. ¿Cuáles fueron los aprendizajes principales que sacaron empezando estos proyectos solos de inclusión? Porque lo hicieron de manera independiente o lo hicieron con otras fundaciones. No, lo hicimos solo. Hay uno que hicimos con una fundación. Hay uno que hicimos con una fundación antes. Entre paréntesis, esa persona no computa a nuestra tasa de discapacidad porque ella no ha querido sacar el carnet. Entonces, de nuevo, la ley para mí es un tema que nos empuja, nos alimenta, nos ilumina, pero no es todo. Nunca me voy a buscar a esa persona, saca el carnet porque necesitamos cumplir 1% contigo. Esas experiencias individuales, bueno, esa con la fundación fue buena porque también había un apoyo, había un terapeuta ocupacional que explicó, pero no hubo un proyecto comunicacional al respecto. La persona con discapacidad física que tuvimos en algún minuto, un recepcionista, fue una buena experiencia porque era muy visible. Tal vez las discapacidades de repente son las más visibles. Una persona que andaba en silla de ruedas, entonces todo el mundo se daba cuenta y uno decía, qué bien, mira la clínica. Pero nos costó porque yo creo que todo ese concepto que se llama los ajustes razonables lo fuimos aprendiendo como en el tiempo. ¿Cuáles eran los ajustes razonables para su trabajo? Para que él, como siendo el mismo, la clínica pudiera adecuar ciertas cosas para que su trabajo fuera el más eficiente. Y creo que probablemente por ahí no anduvimos del todo perfecto en esa situación. Pero son experiencias que, claro, independientemente de las características de trabajo de la persona, cuán bien, cuán mal trabajaba como cualquiera de nosotros, no teníamos un sistema apoyándolo. No teníamos a los jefes sensibilizados, no teníamos al resto de la clínica, no había un plan de comunicación, no había un plan de capacitación, una sensibilización permanente. Entonces, son esfuerzos que se pueden ir diluyendo en el tiempo cuando no tienen toda esa plataforma. Y bueno, sabemos que desde 2019 entonces comenzaron ahí a trabajar con la fundación. Sí. ¿Y ahí tú crees que comenzó a darse este proceso ya más integral o fue de manera inmediata o fue más progresivo? No, ha sido todo progresivo. Nada de esto es rápido. Como dicen, he escuchado un dicho muy bonito que dicen, no puedes tener 9 mamás embarazadas, tú tienes una guagua al primer mes. La guagua se tiene a los 9 meses. Entonces hay cosas que tú no puedes apurar. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que con este proyecto entraron, no me acuerdo exactamente el número, tuvimos dos grupos, 2 años consecutivos. El primer grupo debe haber sido 9 personas, aprox, las que pasaron. Y que tú tienes 9 personas trabajando en la clínica y eso ya es muy visible. Una clínica que es un único lugar de trabajo, no son filiales, que tú tengas una filial acá, otra filial, no. En un mismo lugar físico, en X metros cuadrados, tú tienes de repente 9 personas con discapacidad cognitiva, que las ves trabajando, que las ves moviéndose en los pasillos de la clínica, que ves que hay una campaña comunicacional, que ves que hay una pasantía muy bien pensada, donde hicimos un llamado a todos los jefes de la clínica a ver quiénes querían inscribirse para recibir a estos pasantes. Entonces empiezas a meter ruido del bueno en la institución y la gente empieza a decir algo está pasando. Y cuando ven que ese algo está pasando, está acompañado de un programa tan bien pensado, con tanta metodología, bueno, uno
también uno desde dirección de personas se va como entregando un poquitito y va como soltando sus aprensiones. Ese fue el año 1, 2019, fue el año 2, 2020, y esto continúa. O sea, las personas que entraron en esos 2 programas todavía, muchas de ellas, creo que más o menos el 80% está todavía en la clínica, y tienen teníamos con ellos un desafío permanente de que las podamos acompañar acorde a lo que ellos y sus jefes y equipos necesitan. Bueno, Rodrigo, entonces yo sé que igual claramente hay muchos beneficios de trabajar con la fundación y ustedes han visto muchos cambios con este proceso, pero cuéntame sobre los cambios, si es que tú lo has visto de manera personal y profesional de la gente con discapacidad que está trabajando en la clínica. Es que yo creo que más que cambios así profesionales, son cambios de vida, son cambios de familia, son cambios de proyectos. Yo me imagino siempre lo que hay detrás de una historia familiar como esta. Son años de frustración probablemente de muchas de estas familias. Y por lo tanto, cuando llegan a una instancia de un trabajo, primero remunerado, que fue la primera gran alegría, yo creo, cuando vieron a un hijo que probablemente tuvieron dudas de que pudiera ser autovalente, ver que tenga un trabajo remunerado, y después verlos con un trabajo permanente en una institución como la nuestra, yo creo que es una realización personal enorme que los dignifica como personas. Y uno lo ve, uno ve el cariño con el que ellos van al trabajo, uno ve el cariño que tienen por las personas de la clínica y la comunión que se genera entre ellos y sus equipos. Eso a mí me emociona mucho, porque pienso siempre en esas familias. Que hay mucha historia, hay mucho sufrimiento, por supuesto, y cuando tú logras ese punto debe ser un momento de mucha transición y mucha alegría. El desarrollo es principalmente, primero y que todo, personal, de logro personal. Y luego profesionalmente, por supuesto, hay tareas que pueden parecer muy sencillas, que algunas personas han hecho, pero son súper relevantes en una institución como la nuestra, por ejemplo, la ropería. Y siempre está el afán ahí de mostrar cuál es el impacto de lo que ellos hacen respecto a lo que un paciente ve. Y hay trabajos administrativos como orientar a las personas que van a un área administrativa. Una de las personas que trabajaba en mi equipo hasta hace poquitito, de que viene la fundación, hizo ese trabajo durante mucho tiempo, y tú ves que es algo para lo cual está pintado, porque realmente la relación con las personas es algo que a ella le gustaba. Pero te insisto, eso es como eso es como lo anecdótico. Lo más importante para mí es el cambio de las vidas y los cambios familiares que esto significa aportarle dignidad a una persona con un trabajo. Yo creo que eso es fundamental. ¿Y un puesto que representa eso también? Sí, porque no es un puesto inventado, no es un puesto, no es un pago caritativo, es un pago que en justicia ellos ganarían por ese trabajo, porque no ganan ni más ni menos que una persona que hiciera ese trabajo y no tuviera discapacidad. El único ajuste ahí que tenemos por la jornada, si la jornada, media jornada, ganan el equivalente a media jornada, pero es el trabajo y el pago justo por ese trabajo. Entonces, es dignificarlos también con eso. Y bueno, cuéntame algo que igual yo creo que ya hemos conversado, pero quiero ponerlo en la mesa. Este desarrollo integral también que han estado haciendo ustedes con la Fundación de la Gente con Discapacidad, ¿cuál es el valor añadido que le ves para la empresa el desarrollo del proyecto de la Fundación de Inclusión Laboral? Aparte de hacerlo independiente, digo sí, yo, entiendo la pregunta, es todo, para mí eso fue todo. O sea, yo creo que un proyecto de inclusión laboral de discapacidad cognitiva, sin un apoyo como el de la Fundación, no lo podríamos haber hecho. Me parece que otra cosa es pensar en otro tipo de discapacidad, y algo que nosotros hemos pensado, que una pregunta no me has hecho, pero ¿cuál es el límite de esto? ¿Cuánto puede crecer? Yo creo que tiene un límite. Así como cuando yo llegué a mi querida clínica, me dijeron que para que el proyecto cumpliera sus requisitos tenía un límite al crecimiento, como buen crecimiento orgánico, para que no se atrofien ciertas cosas. También la cuota de inclusión laboral
de discapacidad cognitiva, para mí también creo que tiene un límite para que lo hagamos bien, si no lo hacemos para hacer nomás. Y en ese sentido, la discapacidad cognitiva, lo que hicimos nosotros, sin este acompañamiento habría sido muy complejo. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor añadido? Me preguntas tú. Porque ordena el trabajo, primero, porque hay metodología. La metodología que nosotros nos propusieron la fueron a ver a Estados Unidos, eso nos dijeron. Y parece que sí, porque era muy buena, era muy probada, y que tenía que ver con, oye, vamos a primero hacer este buen ruido que te decía yo, vamos a ir a buscar a los jefes que estén interesados en esto, a nadie se lo vamos a poner. Vamos a contar una historia y vamos a ir a buscar jefaturas y equipos que estén interesados en recibir inclusión laboral de discapacidad cognitiva. Por lo tanto, ya estamos haciendo un pequeño guiño a la gestión del cambio que esto implica y vamos a tener un periodo de aprendizaje de las personas en competencias laborales y vamos a tener pasantías. ¿Qué significa pasantías? Que las personas van a ir pasando por distintas unidades donde sus competencias son acordes a desafíos que la clínica tiene y donde finalmente podrían ser orientados cuando termine el periodo de pasantías de aprendizaje. Entonces, ese periodo de pasantías van acompañados de terapeutas ocupacionales, están con psicólogos, entonces hay todo un equipo que va acompañando ese proceso y en diálogo más con las familias para ir viendo cómo esto se va de alguna manera recibiendo desde el entorno familiar y pueden ir ellos apoyando también cierto aprendizaje. Entonces es un acompañamiento muy de la mano que habría sido muy difícil al menos llevar la cantidad de personas que nosotros llevamos al inicio sin ese acompañamiento. Por supuesto también con medición, con seguimiento, con todo lo que implica más el glamour de tener una instancia, por ejemplo, de graduación del programa, porque la primera etapa es de aprendizaje, se gradúan, después son contratados ya como contratados indefinidos en la clínica. Entonces, nada, me parece que efectivamente eso le da un toque de profesionalismo, de acompañamiento, de compromiso, de metodología. Sí. Perfecto. Y bueno, Rodrigo, para ir cerrando, me gustaría pedirte una última reflexión. Me gustaría preguntarte qué mensaje le darías a una empresa que está cumpliendo con la ley de manera subsidiaria más que con el proyecto. ¿Qué le dirías a una empresa o a algún representante de la empresa, dando tu perspectiva, tu experiencia con el tema y tu apego también con el tema? Es difícil dar así como grandes como invitaciones porque cada realidad de las empresas son distintas. ¿Ya? Primero, o sea, soy muy consciente de eso. Segundo, no ver siempre en la ley una amenaza. Yo creo que a veces nos pasa eso, a los que estamos en la dirección. Es como, otra ley más. Vuelvo con la ley Karen, nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas ahora que a lo mejor normalizábamos y que no está bien normalizar, como país, como empresa. Entonces uno aprende, las leyes también ayudan a aprender. Entonces, tratar de amigarse con las leyes. Yo soy un gran defensor con esta ley, me transformé y lo creo en otros ámbitos más de las cuotas, tener ley de cuotas, o sea, tener que cumplir una cuota. Me parece que la del 2% es bien arriesgada, dado el nivel de madurez, y además no sabemos cuándo se va a tener que implementar porque la ley establece como algunas condiciones, el 80% de las empresas tienen que tener el cumplimiento del 1%, entonces, bueno, pero a mí me parece bien las cuotas porque obliga a que ciertas cosas ocurran. Luego, por lo tanto, amigarnos con las leyes. No todas las leyes nos ponen en un aprieto, sino que a veces las leyes también nos permiten ir a lugares que no habíamos pensado ir, pensar cosas que no habíamos creído o siquiera ideado todavía. Y después buscar esa chispa, si estamos interesados en que podemos contribuir a hacer un mundo mejor, como muchos creemos que podemos hacerlo y queremos hacerlo, partir con hacer muy bien el trabajo del día a día. Si tu empresa vende papel, que sea la mejor que vende papel. Si hace salud, o hay una clínica que sea la mejor que hace salud, y lo hagan muy bien porque eso es un bien ya para los trabajos que hay dentro de la organización, para los clientes que se reciben, y luego encender esa chispa de, bueno, ¿qué más podremos hacer? Si la ley nos invita a esto, bueno, ¿podremos hacerlo distinto? A lo mejor hay empresas que no pueden, porque a lo mejor no tienen la capacidad humana, no tienen una persona a cargo de recursos humanos, no tengo idea, hay muchas realidades. Pero si tienen esa chispita de hacer algo más, bueno, buscarla, potenciarla. Siempre se puede hacer algo distinto. Hay que ser creativo y hay que correr ciertos riesgos también.
A lo mejor no va a salir todo perfecto a la primera, pero diste el paso y te pusiste a prueba. Y por tanto, ojalá que la ley se pueda cumplir de manera real, no con medidas subsidiarias, pero respeto profundamente a los que no tienen otra opción que hacerlo así. Claro. Pero la invitación a mirar, a encender la chispa, a correr riesgos y a amigarse también con estas buenas leyes. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, agradecemos mucho tu presencia aquí, qué bueno que hayamos podido tener esta conversación. Es fundamental que sigamos construyendo puentes entre las empresas y organizaciones como la Fundación Contrabajo para lograr una inclusión real y efectiva. Agradecemos a todos los que nos escuchan, los invitamos a informarse más sobre el tema y a dejar sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos para más conversaciones sobre cómo mejorar nuestra sociedad. Nos encontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Este fue un nuevo episodio del podcast con inclusión de la Fundación Contrabajo. No olvides seguir informándote a través de nuestros canales informativos, visitar nuestro sitio web en www.fundacioncontrabajo.cl y seguirnos en redes sociales. Cualquier consulta no dudes en hacerla llegar a nosotros. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo.